dentro de la pedagogía Montessori. Hay un punto en primaria que son los going outs, ¿vale? Las salidas. Las salidas que evidentemente no tienen por qué ser solamente salir fuera, de hecho ahora mismo puede estar incluso complicado bueno, por el tema COVID y demás, que sea tan fácil, pero sí son salidas como salidas conceptuales incluso, o sea, el hecho de hacer una entrevista a una persona es una salida de lo que se entiende como el espacio de aula, es una persona que nos va a venir a contar algo y esa entrevista puede ser precisamente por Zoom, no necesitamos estar saliendo físicamente cada vez, que evidentemente sí puede haber sí va a haber un planteamiento de excursión, ¿no? De un grupo que sale a un museo, salimos a una biblioteca, salimos a una exposición, ¿sí? A un concierto, a lo que sea, podemos salir como grupo. Pero los going outs no están planteados de esta forma, sino que están planteados en el contexto de un proyecto. Y un proyecto puede ser de 3 niñas, ¿sí? Un proyecto de 3 niñas que deciden explorar sobre las abejas, ¿sí? Y la vida de las abejas y el ciclo y demás. Entonces, sí pueden organizar pues una salida si hay un centro donde, no sé, de apicultura y lo encontraron, ¿sí? Y se puede organizar la salida donde van a salir solamente ellas 3, porque son las que están organizando el proyecto. O pueden hacer una entrevista o que inviten al centro a esa persona que es el encargado de bla, 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 donde sea, del museo, de la granja escuela, del centro X, ¿no? Entonces, realmente es algo que van a construir ellas y que luego se organizan las exposiciones dentro de aula y las encargadas de proyectos son las que le comunican a los demás. Que es un punto que para mí tiene un peso también muy grande como preparación para esa secundaria o para esa universidad donde tienes que hacer un trabajo y tienes que exponerlo a la clase. O sea, y estabas así como cagando patatillas, ¿sí? Para ponerte ahí y decir todo esto. ¿Por qué? Porque no es algo que hayas hecho de manera gradual, donde no tienes que estar pendiente de cuánto tiempo, o sea, tienes que hacer una exposición de media hora. Boa, ¿cuánto tardo en hacerlo y cuánto no? Y lo preparo y no lo preparo. O sea, todo esto vuelve a ser el tiempo que le tienes que dedicar en la etapa de primaria ¿no? Para ir construyendo esta habilidad. ¿Cómo? Pues simplemente con la exposición dentro de clase, pero tú dominas ese tema y el resto lo desconocen. Entonces, ¿cómo vas a conseguir transmitirles ¿no? ese conocimiento a los demás? Entonces, los proyectos no son proyectos individuales, sino que son proyectos normalmente en pequeño grupo. Sí que a veces acabamos coordinando de alguna forma el que haya uno como más de aula y que todos se puedan encargar de una parte, pero lo que de verdad es interesante es que ellos puedan tener no sé, seguir como su interés, ¿no? En alguno de estos aspectos, a veces en español, a veces en inglés. Aquí nos estamos encargando también de contactar incluso con otras escuelas, ¿no? Para poder colaborar en este desarrollo inglés. Si quieres comentarlo tú, Amparo. Sí, estamos hablando con una escuela en Florida para hacer un intercambio de mails y así que ellos, pues lo que hablábamos antes, que identifiquen la lengua inglesa como medio para comunicarse y relacionarse, así conocer gente nueva. Entonces, la idea es que haya un intercambio de mails español-inglés, inglés-español, para que así sea win-win, que ellos también practiquen el español y pues conozcan los niños de aquí, los niños de aquí, a los de allí. Incluso pues sí que se puede plantear en algún momento que que algunos de este tipo de exposiciones pueden ser en inglés, que se le pueda hacer a este otro cole o no. Bueno, un poco esa salida que no tiene por qué ser física, sino es una salida conceptual de lo que es el contenido, así como en pequeñito en aula. ¿Qué es lo que nos ayuda un montón? Evidentemente la tecnología, el poder disponer de un ordenador, de una tablet en aula y escoger cuáles son las herramientas que van a tener a su disposición, ¿sí?
Y la creación de estas habilidades de búsqueda, de no vale que tú pongas bla bla en Google y te quedes con la definición de Wikipedia y la plantifiques en un trabajo y santas pascuas, sino qué es lo que significa buscar información, empezar a generar ese criterio, ¿vale? El poder acompañar de, mira, pues para poder poner algo mínimo tienes que encontrar 2 fuentes de información que te digan lo mismo y eso da, digamos que veracidad o respaldo, ¿no? Y empiecen a, bueno, pues a cuestionarse realmente lo que sale, lo que no, y a tener un poco de filtro, ¿sí? Aparte de simplemente como búsqueda de información, que me parece algo fundamental, el poder disponer también de distintas herramientas para, bueno, para exponer, pues eso, un Canva como para poder hacer una presentación es una de las herramientas, pero luego tenemos pues distintas aplicaciones como el Scratch Junior para, bueno, para diferentes tipos de programación básica para hacer un acompañamiento en un cuento, por ejemplo. Bueno, a nivel de geometría hay auténticas maravillas que podemos estar trabajando también. Entonces hay un punto que va a ser totalmente manipulativo de material Montessori en aula, pero luego dentro de la tecnología queremos poder ofrecer herramientas que sigan basándose en la construcción de uno mismo. No va a ser una herramienta de, no sé, una gincana con premios para hacer, no sé, multiplicaciones. Pues no tiene sentido, ¿no? Pero si es algo que tú sí puedes estar construyendo, o sea, algo que tú previamente hayas buscado y hayas decidido y lo puedes plasmar de una forma diferente y el poder iniciar pues con esa programación, ¿no? Pues haces una secuencia de imágenes que acompañan un cuento, pero es que el cuento lo hemos escrito nosotros. Maravilloso. O sea, ¿dónde no está Montessori en ese contexto? Pues está totalmente está ahí, ¿no? Y esas son las herramientas que vamos a aportar desde el punto de vista tecnológico. En cuanto a la búsqueda de información, primero necesitamos explorar un poquito el libro así, en papel, poder chucharlo y vivir de él, ¿sí? Y de hecho es un punto de vista que también se habla mucho en neuroeducación. Cuando solamente aportamos tecnología para la búsqueda de información, hay una parte de aprendizaje visual que se está perdiendo y que sobre todo en estas edades, ¿vale? No es algo que se necesite tanto a posteriori, pues es algo que para nosotros no nos cuesta tanto, aunque yo digo que en mí particularmente, ojo, es algo que me cuesta mucho, pero que hay gente para la que no, que es esta parte visual de tener como un esquema o un punto largo de contenidos que una pantalla no te permite y en cambio el libro te lo está permitiendo. Trabajamos, por ejemplo, muchísimo con líneas de tiempo. Una línea de tiempo te la permite un formato físico, un formato en papel. Una pantalla no te permite una línea de tiempo porque cuando te centras en la segunda parte de la línea, la primera ya la perdiste, tienes que volver a la anterior, ¿no? Porque va como por tramos. Y eso, esa parte bueno, pues de esa búsqueda, de esa relación, si no es en algo físico, se pierde. Entonces lo que estamos perdiendo en realidad es la interconexión, ¿sí? Porque tú puedes tener, el contenido lo tienes, porque en la pantalla te aparece X, lo que sea, ¿sí? Pero no estás viendo la interconexión, cómo está relacionado con lo anterior, ¿sí? Esa parte es la que te da solo algo físico. Bueno, algo físico si tuvieras el megapantallazo de kilómetros y entonces puedes tener la misma línea de tiempo en 300 pantallas seguidas. ¿Sí? O sea, eso lo puedes tener si te vas al Museo de Historia Natural, que seguro que tienes, ¿no? Pues un montón de uso de esta tecnología solamente para ver esta parte temporal. Pero es algo que necesitan tener tangible. Entonces, la búsqueda de información, para pasar a la parte tecnológica, siempre hacemos primero un barrido en cuanto a biblioteca para aprender a organizar esa información y esos recursos y qué está conectado con qué, ¿vale? Porque perdernos eso es perdernos una herramienta o sea, tan brutal para el aprendizaje que vamos, vale oro. Entonces le damos ahí un peso importante.
Y luego tenemos una colaboración en específico con Fridays for the Future, que son acciones en cuanto al medio ambiente, ¿vale? Que es el movimiento de Teachers for the Future Spain, que la verdad están súper activos en cuanto a nivel de acciones y curriculares, ¿sí? Curricularmente, en cómo conectan los contenidos y demás. De hecho, creo que en Gijón había 2 centros que estaban inscritos en un movimiento que tienen estaban en el de recreos con residuo cero. ¿Vale? Entonces, hablan de huella de carbono. Bueno, hay como un proyecto súper interesante en cómo en acciones diarias o más cotidianas puedes estar conectando además aspectos del área de naturales y de sociales a este cuidado del ambiente, a cómo afectamos y nos afectan los demás, ¿no? Vivimos en comunidad, somos seres gregarios y cómo conseguimos equilibrar, ¿no? Un poco toda esta parte. Nuestra idea es hacerlo un poco internacional y poder conseguir, pues con Rose Hill, que es el cole, cole Montessori de Florida, con el que estamos colaborando para este intercambio en cuanto al área de inglés, pues eso, poder empezar a meter este tipo de acciones un poco en este sentido, ¿no? Y hacer ahí un match de proyectos, pero estamos ahí working on it. Y una mañana en el aula, ¿sí? Para entender un poco cuál es la disposición o la estructura. Seguimos manteniendo este cuidado del ambiente y la comodidad realmente con el cambio de zapatos, con tener un calzado de interior donde poder seguir trabajando en suelo, aunque ya vamos a trabajar mucho más en mesa, pero para estos grandes proyectos y despliegues de medios necesitamos estar en suelo también. Nos vamos directamente a trabajo en este ambiente bilingüe con los trabajos pendientes, lo que os comentaba de cómo tenemos el work in progress y los finish work, con presentaciones nuevas, el poder seguir investigando en distintos proyectos, que así es lo que nos va a llevar, digamos, el grueso del ciclo de trabajo. Luego un registro en agenda, que me parece como muy importante dedicarle tiempo a este registro, a cómo, pues al cuidado al final ortográficamente del tipo de letra que vayas a utilizar, ¿no? Para realmente poder archivar esa agenda y que valga en sí como una herramienta de seguimiento y de evaluación del trabajo de cada uno. Y ver si tenemos o no conclusiones que poner en nuestro cuaderno de conclusiones, porque evidentemente no todos los días vas a llegar a una abstracción de algo, o sea, porque es imposible, pero sí que tenemos que tenerlo presente e ir pues actualizando esos procesos de abstracción de estos exploradores intelectuales que son. Vamos a preparar el aula para comer, porque así vamos a comer dentro de aula, entonces se saca el material, se pone la mesa, teniendo como un reparto de tareas colaborativas. Tienen un cuidado del ambiente. Yo tengo experiencia de comer en aula y de comer en comedor, y no cambio el comer en aula por nada del mundo. El aprendizaje que es el seguir llevando al grupo dentro de aula, cómo se sienten partícipes, sigue siendo su ambiente, ¿no? En cuanto a esta comida, propusimos tener también unos días abiertos a invitados para que tanto familias u otras personas u otros amigos puedan venir y comer un día con nosotros en aula. Y eso los hace ser como súper anfitriones, ¿no? Le dan como muchísimo cuidado a dónde va a estar esa persona, cómo ponen la mesa para esa persona, cómo escogemos esos platos, esos cubiertos. Bueno, de verdad, si le dais, o sea, no sé, parece como súper dejados, porque es una época
están construyendo, como son exploradores intelectuales, construyen el orden mental, pero el orden externo, que antes lo llevaban como súper guau, es un desastre, ¿no? Porque están en orden interno. Pero en cambio, si haces pequeños detalles como esto, invitamos a alguien a comer, les hacen, o sea, yo tengo niños que hacían, construían cositas de origami, la ponían debajo del plato de la persona invitada para que sea como la sorpresa cuando levantaban el plato, que era lo que se podían encontrar. O sea, de repente ves que todos esos detalles que parece como que en el día a día han desaparecido, porque ya no ves ese niño o esa niña más metódico, más organizado y demás, aparece cuando tú das estos pequeños, ¿no? Estos pequeños momentos y en estos pequeños detalles. Y bueno, son una maravilla. Dime, Rafael. Sí, mira, tengo una pregunta para el equipo en general, hablando de la hora de comer. Cuando hablaban el proyecto de una alimentación saludable, ¿se les va a enseñar a cocinar para inculcar bueno, ese aprendizaje también, la manipulación de los alimentos y prepararlos? Sí, sí que vamos a proponer que algunos niños del grupo de primaria sí que puedan ayudar algún día en particular a Alex, el cocinero, en la cocina a preparar el menú. Yo tengo una parte que es que muchas veces nos centramos en esto de cocinar en sí, de la parte manipulativa de la cocina, cuando hay todo un constructo anterior, que es algo que nosotros también tocamos mucho en aula, que es realmente escoger el menú, ¿sí? Que es entender los aportes nutricionales de qué es lo que vas a comer. Que evidentemente cocinar está guay, la parte es eso, manipulativa en sí, ¿no? Y poder comer lo que tú acabas de cocinar. Pero que vamos a tener como un trabajo muy de fondo en cuanto a la parte nutricional, de qué es lo que necesitamos en realidad para poder estar bien. ¿Qué aportes necesita nuestro cuerpo? ¿Qué aportes necesita nuestra mente? ¿Sí? Y eso es algo como que yo hago siempre. Y que si lo planteáis en la etapa de primaria, vemos el aparato digestivo, el aparato reproductor, el sistema nervioso, ¿no? Como que, o sea, y en esos contenidos está cómo aprendemos, porque nosotros sabemos que tal, el bolo alimenticio, la saliva se deshace, baja, pero ¿qué sabemos de nuestro aprendizaje? Eso no está como contenido, sí está... o sea, nos tenemos que aprender los huesos y los músculos y genial, ¿no? Y cómo se mueven y demás, y vale. ¿Qué contenidos tenemos del cerebro? Vale, aprendemos los hemisferios y vale, que forma parte del sistema nervioso y Santas Pascuas, se queda ahí. Realmente no, o sea, para poder nutrirnos mejor necesitamos entender nuestro proceso digestivo, pero para poder aprender mejor también necesitamos nuestro proceso, o sea, entender cómo funciona nuestra cabeza, ¿no? Y que realmente están relacionados entre sí. Entonces, yo hay una parte que siempre les hablo de que la cabeza es como un campo de hierba, ¿no? Si nosotros nos imaginamos un campo de hierba, cuando aprendemos es como ir caminando por ese campito, ¿no? Y ir a un sitio concreto. Y tú es como dejas el aprendizaje ahí y te marchas. Y ese camino, si tú caminas una sola vez en un supercampo de hierba, de hecho, de esos que tenéis en Asturias, tan bonitos, tan verdes, luego eres capaz de repetir ese camino, llegas al mismo sitio por el mismo camino, se queda marcado en la hierba. Si vas solamente una vez, no se queda marcado. ¿Cuántas veces necesitas repetir el camino? O sea, repetir, hacer el mismo ejercicio, ¿vale? De lo que sea, pues si estamos hablando de sociales, pues, ¿no? ¿Cuántas veces necesitas estudiar lo mismo, repetir lo mismo para que se quede marcado en la hierba? Imagínate, si nosotros hacemos ese camino 15 veces hoy, se queda marcado. Entonces, claro, sí, si lo haces 15 veces hoy, sí, vale. Y si lo haces 15 veces hoy y luego no lo haces nunca, hasta el mes que viene, ¿seguirá la hierba marcada o no? No, ya se habrá crecido la hierba, vale. Entonces, vamos a ver cómo es que aprendemos. Necesitamos repetir eso, pero si lo repetimos mucho durante un corto de tiempo y luego no lo volvemos a tocar, ¿lo recordamos o no? No, se olvida, porque
O sea, se olvida. Lo que no recordamos es el camino, que es el punto en el que yo incido siempre, y es un poco para que estén seguros de eso. La cosa que tú dejaste en ese campo, si lo has dejado ahí, ahí sigue. Lo que tú perdiste es el camino. O sea, tú no logras encontrar el camino para llegar ahí, pero el aprendizaje está. Entonces, si tú piensas, lo recuerdas. El tema es que nosotros tenemos que conseguir tener muchos caminos diferentes para llegar al mismo sitio, porque a veces se te olvida un camino, pero seguro que si tienes 5, de 2 medio te acuerdas, y entonces vas a poder llegar a ese lugar, ¿no? Entonces, para que todo esto funcione, por un lado es el aprendizaje, o sea, el entender cómo es que aprendemos y qué herramientas y qué estrategias tenemos que hacer para poder recordar. Y por otro lado, cómo tiene que estar funcionando nuestra cabeza para poder hacer todo esto. Pues para funcionar así necesitamos neurotransmisores. ¿Y estos neurotransmisores de qué se alimentan? ¿Cómo se crean? ¿Cómo los crea nuestro cuerpo? Pues lo crea por unos aportes nutricionales X. Pues necesitamos esta parte de proteína, esta parte de vitaminas. ¿Qué alimentos tienen cada una de estas cosas? Si nosotros no comemos de esto o no lo aportamos de las diferentes formas que existen de aportarlo, tu cabeza no va a estar a pleno funcionamiento, y entonces por mucho que estés repitiendo las cosas en el cole, si tú no estás comiendo de esta manera, o sea, de esta, no es que haya una sola, ¿no? Pero si tú no estás teniendo este aporte o no tomas unas decisiones responsables en cuanto a tu alimentación, ¿cómo vas a poder aprender? ¿No? Es como querer tener unos músculos enormes sin hacer ejercicio. No, no vas a tener músculo. Entonces, nuestro músculo cerebral tampoco va a crecer si tú no tienes esos aportes. Entonces, hay una parte que sí tiene que ver con la cocina manipulativa en sí, ¿no? De cocinar, y otra parte es decidir cómo es el menú, decidir, aunque el menú sea ese, decidir si comes o no comes, o qué es lo que te gusta o lo que no te gusta, y vale, de esto no te gusta, genial, pero este aporte lo vas a necesitar, ¿dónde lo vas a ir a buscar? Porque si no, no vas a estar bien. Y tú eres el responsable de tomar decisiones para estar saludable. No somos nosotros los que tenemos que estar diciendo todo el rato, tienes que comer. ¿Por qué lo tienes que comer? Tienen que entenderlo, ¿no? Lo que hay detrás. Entonces, cuando tú solamente haces cocina porque sí, lo que van a querer es cocinar única y exclusivamente, que no digo que sea negativo, pero que única y exclusivamente quieren cocinar pizza, hamburguesa, macarrones con carne, ¿no? Como sus top 10, ¿no? Tortilla de patata, croqueta, ¿no? Lo que más les gusta. Pero si a mayores vamos haciendo como este ejercicio de reflexión y de entender que si tú solamente comes pizza, hamburguesa, no vas a estar bien, no vas a estar sano. Empiezan a entender que el menú, que el día que van a cocinar, pues igual cocinan un abanico un poco más amplio de alimentos y van a estar a gusto con ellos. No es, bueno, pues para compensar que el otro día cocinamos no sé qué, ahora tenemos que cocinar esto que es, ¿no? Y no es eso, es que lo vivan desde lo positivo, tanto una cosa como la otra, para que entiendan que hay ese equilibrio. Y de ahí es un poco ese proyecto de alimentación, ¿no? Y de cocina saludable, que tiene que nacer de ahí, no nace solamente de que ellos participen en la elaboración, sino que entiendan qué es lo que viene ¿no? qué es lo que hay de fondo en realidad en cómo te alimentas y en lo que implica para ti en el día a día, en el aprendizaje ¿no? y en tu salud. Ese taller presencial en base a lo que de verdad necesitáis entender de la etapa de primaria. Julia, dinos. Yaisa y todo el equipo, muchas gracias por la presentación, me pareció muy interesante y apetecible. Si no te importa, yo tengo una pregunta más bien personal, espero no ser demasiado personal. Querría preguntar un poco por tu trayecto profesional, tu experiencia en concreto y también tu motivación principal por
empezar un nuevo proyecto en Asturias. Vale, bueno, realmente es un poco lo que comentaba al principio. No hay colegios no hay colegios con currículum español que les hayan permitido abrir un Montessori. Entonces es como, o sea, como un caramelito, como una perla que te mueres de posibilidades que se abre, ¿vale? Porque... Una es, ¿qué titulación tienes? Si tienes titulación AMI en primaria. ¿Y qué experiencia? ¿Qué experiencia, perdón? Vale. Sí, ¿qué bueno, experiencia? hay una que es si hay taller 1 o 2 o solamente habrá taller 1. Espera, igual no la veo. Atrás. Vale. Sí. Que se abre... en principio va a haber nada más que taller 1. ¿Vale? De momento. O sea, Claro, hasta que tengamos el grupo y luego ya sacaremos taller 2. Claro, se abre taller 1 y con los que crezcan de taller 1 se irá abriendo taller 2. Yo soy maestra de primaria como título universitario. Tengo formación AMI en la etapa de primaria, que espero que me den el título en agosto por el modo pandemia, porque me quedaban 43 horas de prácticas. Yo cuando estaba haciendo las prácticas estalló la pandemia y estaba en Murcia, y entonces me tuve que venir así y me quedaron unas horas de prácticas por hacer, que las acabé el año pasado, y la emisión de los títulos es en agosto, porque lo hacen solamente cuando hay, bueno, da igual, cuando hay exámenes en los centros de entrenamiento. Y entonces es eso, era el requisito que me faltaba, aunque yo ya trabajé como guía de taller antes de tener la titulación finalizada. Y bueno, eso en la etapa de taller, porque la experiencia en sí, digamos que yo trabajé en comunidad infantil y en casa de niños, porque tengo la formación también de las otras etapas. Vale, nada, Julia que se despide. Sí, el grupo es de edades mixtas, ¿vale? Es de 6 a 9 años. Bueno, el número es OPO A53S. Te pregunta eso, que las edades siguen siendo mixtas, o sea, ese trabajo, esa filosofía Montessori se queda igual, ¿no? Porque comunidad infantil tiene sus edades mezcladas, casa de niños tiene de 3 a 6 años con edades mixtas, y hay taller 1 que es de 6 a 9 años, que también tiene edades mixtas, y taller 2 que es de 9 a 12 años. ¿Sí? Entonces, enriquecemos igual pues el trabajo en diferentes niveles y con diferentes intereses, que sigue pues eso, enriqueciendo el aprendizaje. ¿De cuántos niños? Pues yo creo que ahora mismo va a depender un poco de... O sea, de los que va a haber el año que viene, va a ser, claro, va a depender de las matrículas del grupo, pero habitualmente los ambientes de taller mantienen un poco la misma ratio, puede estar que en casa de niños. Puede estar aproximadamente entre unos 25 niños para 2 adultos. O sea, la ratio es distinta a la del tradicional. O sea, el grupo sigue manteniendo de 25 niños, pero en un tradicional tienes un adulto por 25 niños y aquí tienes justo 2 adultos por 25 niños. Pero vamos, que el primer año pues tendremos los que lleguen a... ¿no? Que sean muchos. Sí. A ver. Tenemos una pregunta escrita que se habla de departamento de orientación de cara a detectar altas capacidades, etc. Nosotros tenemos en el equipo pedagógico tenemos una PT, una pedagoga terapéutica, y también colaboramos con un gabinete multidisciplinar que se llama Ayudarte, que cuando tenemos algunas dudas, necesitamos asesoramiento y demás, pues hablamos con ellos y nos echan una mano, ¿no? O sea, o vienen a observar y nos orientan un poco. Sí que es verdad que a día de hoy, bueno, todo depende de la cantidad de familias que tengamos y demás. No vamos a contar pues con logopeda o bueno, determinados servicios que a lo mejor en un colegio público sí que están ofertando, aunque sean puntuales, ¿no?
No obstante, sí que nuestro objetivo es en el futuro poder contar con estos servicios para poder ofertarlo a las familias que lo necesiten, igual que puede haber en una escuela pública. Pero claro, todo eso depende un poco a nivel económico, ya como empresa, ¿no? Como empresa, pues qué capacidad económica podemos llegar a tener. Pero sí que la idea es esa, poder ofertar los servicios que mínimo ofertan en una escuela pública. Luego ya todo lo que es asesoramiento, pues eso, cuando a lo mejor vemos a nos damos cuenta que hay un niño que tiene un aprendizaje diferente y demás, pues cuando tenemos dudas sí que tenemos un equipo al que solemos recurrir, y también la persona que trabaja, que bueno, algunos la conocéis, que es Eva, que ahora está aquí, Eva, estás aquí. Está aquí, ¿no? Pues que también ella pues también nos ayuda. Hola. Pete. Hola Eva, no sabía que estabas aquí. Hola, Pues, no sé si ella es Eva y es Pete. no sé si me oye. Sí, Hola. sí, se oye. Pues soy pedagoga, también trabajé como pedagoga terapeuta y bueno, estoy muy orgullosa y muy emocionada de formar parte de este equipo. Muchas gracias. Gracias Yaiza, gracias Amparo y gracias a Jenny y a Sandra por formar este proyecto y este equipo. Bueno, pues ella es nuestra PT. También es la guía de nido. Y bueno, siempre yo desde la parte de orientación y de pedagogía terapeuta, hay niños con diversidad funcional dentro del proyecto de Currusquinos que son atendidos desde, pues cada niño tiene su diferencia, cada persona tenemos nuestras diferencias. Entonces, lo que favorece y permite la pedagogía Montessori precisamente es eso, que cada persona de manera individual se favorece el acompañamiento para el potencial de todas las capacidades. Entonces, toda persona está acompañada desde lo que necesita, desde su interés y desde todo el favorecimiento a nivel estructural, emocional y cognitivo que se necesita. Pues perdonar, pero es que estoy muy emocionada realmente. Ay, bueno, también por parte, no sé si se iría Julia y todos los currusquinos que había por detrás, saludarles y darles un beso enorme. Genial. Pues nada, un poco hasta aquí. Muchísimas gracias por estar, por compartir. Bueno, y a Sandra y a Jenny por invitarme a formar parte de Currusquinos. Amparo, es un regalo, o sea, haberte encontrado ha sido un regalo, vamos. O sea que... Y Amparo ahí que estamos ya, desde ya, codo con codo, ya trabajando y en planificación y en materiales y demás.